Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche, que gira en torno a esa manifestación tipo vigilia que se desarrolla en la Plaza de los Derechos Humanos frente al Palacio de la Corte Suprema de Justicia por parte de seguidores de Manuel Valdizón y de Edgar Barquín. El señor Barquín, candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, que ya sabe usted que ha sido acusado en la vía penal por la Comisión Internacional contra la Impunidad y por el Ministerio Público bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias, ha llegado a la plaza y ha ofrecido declaraciones, ha ofrecido un discurso airoso a sus seguidores, a quienes les ha dicho que se quiere impedir la participación del binomio de Líder, con acusaciones que se encuentran pegadas con alfileres. Quienes nos acompañan esta noche para conversar sobre este tema son Renzo Rosal, analista político, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Landívar, y está con nosotros también Rubén Hidalgo, quien es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP. A los dos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Comencemos contigo, Renzo. ¿Qué sentido tiene esta manifestación en el contexto de todo lo que está sucediendo ahorita? ¿Tiene alguna utilidad para el Líder, políticamente hablando, judicialmente hablando, prácticamente hablando? Termina siendo un movimiento aparentemente de desesperación, es decir, termina siendo como la última oportunidad que tiene el Líder de tener algún tipo de presencia pública y venir a una suerte como de retar a lo que es el feudo antilíder, donde está el movimiento más anti-Valdizón. Creo que al final de cuentas también es una búsqueda de presionar a los órganos de justicia para recordarles, por ejemplo, a los magistrados de la Corte, que diputados del Líder permitieron de pronto que se pudiera a varios dedos llegar a la Corte. ¿Quién los puso ahí? Que los puso. Reclamarles, digamos, que este es el momento en que tienen que honrar y pagar cuentas pendientes. Pero también creo que es un mensaje de orden simbólico para la población, para sembrar lo que de alguna forma estamos aquí viendo, sembrando duda, incertidumbre, temor, tratando de hacer privilegiar que el electorado duro del Líder no está aquí en la capital y que no se está poniendo en riesgo en este momento. Ese es el otro desafío, hipótesis que estará por verse. Rubén, pero se trata de una manifestación o de una expresión pública bastante más pacífica de la que podía preverse. Claro, a mí me parece, en mi opinión, que mi lectura es que es una medida por primera vez fuera del manual de campaña política que tenía el partido Líder, el cual había respetado en toda la amplitud y profundidad de un manual de campaña política, había desarrollado un proceso de promoción de la figura política y del partido, yo diría que casi perfecta. O sea, realmente había amarrado una serie de elementos de promoción en campaña política, pero no tenía contemplado de pronto este destape de la olla de la semana pasada, en la cual una figura prominente de su partido, el que hace la dupla del binomio presidencial, se ve realmente comprometido en su actuar anterior en un cargo público de mucha responsabilidad en Guatemala. Me parece que no estaba contemplado para nada ese elemento, y tan es así que el candidato vicepresidencial ha salido a los medios de comunicación en dos oportunidades que he tenido la suerte de poderlo escuchar, y me parece que no tiene los argumentos suficientemente de peso ni de fondo como para poder pensar que tienen elementos para desestimar o quitarse de encima este señalamiento de estar defendiendo o pertenecer a estructuras no precisamente respetuosas del proceder legal. Antes del estallido de la crisis de la línea, Líder tenía un antivoto relativamente bajo. Bueno, el candidato de Líder estaba del orden del 16 al 20%. En la última encuesta de Contrapoder y de Canal Antigua, se notó que este antivoto, o sea, la gente que declaraba que nunca votaría por él, había subido alrededor del 4 a 5%, y además había un leve descenso en su intención de voto. Es decir, ¿creen ustedes que este tipo de medidas, por ejemplo, digamos, de estar movilizando gente hacia la capital, van a traducirse en un desgaste en términos de elección, de intención de voto y de antivoto para el candidato Valdizón? Pienso que el principal nivel que se afecta
son los municipios del departamento de Guatemala. Siento que la capital como tal no, porque no, insisto, no hay tanto voto a favor del líder, pero personajes como Erwin Escobar o Tono Coro pudieran ver seriamente afectada sus candidaturas, sus intenciones de voto con lo que está ocurriendo, porque sus municipios son, digamos, periurbanos. Entonces creo que ahí puede haber, a nivel del voto duro, que puede estar más en el área rural, siento que lo que está sucediendo, como lo hemos mencionado en los últimos 3 meses, no alcanza totalmente. Sí el que está en los centros urbanos, porque esto ha comenzado a correr, digamos, la crisis como proceso político-social ha ido nutriendo de los centros urbanos, pero el área rural como tal, no tanto. Entonces siento que eso es lo que están jugándose ellos. Es decir, hacemos esto en la capital, donde no vamos a desgastarnos tanto, vamos a hacer una demostración, además llegar al extremo de que hoy en la plaza de la Corte Suprema se presentan los propios personajes que están señalados, que termina haciendo entonces esto una manifestación en favor de la impunidad, digamos, y decir, bueno, estos son nuestros miembros, estos son los que tenemos, y con esto vamos a, en caso que así fuera, con esto vamos a gobernar. Entonces Renzo, pero es un reto. Respecto al desgaste de los candidatos a alcalde o que buscan la reelección en el área metropolitana, digamos, Edwin Escobar, o en el caso de Tono Coro, que la busca por la capital, por ejemplo, Edwin Escobar está ahí. Sí. Por supuesto que asume ese desgaste, pero se encuentra ahí y traslada a personas de su municipio hacia la Corte Suprema. Pareciera no tener demasiado miedo al voto de castigo por haberse sumado al líder. Bueno, por un lado puede tener, seguramente él puede pensar que tiene también un voto duro en Villanueva, que tampoco lo está poniendo tan en riesgo. A ver, hay que ver cuánta gente movilizó y de qué sectores movilizó. Pero es que además Edwin Escobar tiene la ventaja de que le negaron la inscripción a Salvador Gándara. O sea, prácticamente no tiene ningún competidor fuerte que se le pueda oponer. Solo el señor Sical. Solo el señor Sical. Sí, claro. Sí, y además tomando en cuenta que no tienen otra. O sea, hoy de pronto hay algunos de ellos, como ellos finalmente utilizaron al líder como vehículo electoral, como muchos de los que están ahí, no tienen ningún nivel de convencimiento porque ahí no hay proyecto, no hay planteamiento ideológico, entonces lo que los ubican es una necesidad. Y ante esa necesidad hoy no tienen otra alternativa. Edwin Escobar, el mismo Tono Coro, se estarán, digamos, mordiéndose los labios, pero no tendrán de otra. Especialmente Coro, digamos, estará diciendo, aquí se me acabó mi carrera política para siempre, o por lo menos durante los siguientes 20 años, pero hoy por hoy ya no tiene ninguna posibilidad de cambiar de vehículo, o menos de hacerse para atrás. Ahora, digamos, pero ¿qué efecto puede tener, por ejemplo, imaginemos una fotografía, imaginemos una fotografía como se marchaba antes, agarrados de los brazos, en el centro Manuel Valdizón, a un lado Manuel Barquín, del otro lado Edwin Escobar, del otro lado la sobrina de Medrano, del otro lado Luis Chávez, del otro lado Mirza Arriaga, todos marchando en una fila. ¿Cómo se vería esto? No, pues mira, sería un contramensaje totalmente hacia la ciudadanía, sería casi una actitud absurda, digamos, en los momentos en los cuales se está atravesando el partido líder, que más bien en función de no poder seguir organizando, no debiese de seguir organizando este tipo de actividades, y sí se debiese de enfocar en tratar de ir a tribunales y enfrentar las acusaciones formalmente como se le han planteado, y tratar de aportar todas aquellas pruebas que le permitan liberar tan pronto como sea posible de los señalamientos de prácticas no apegadas a ley en sus cuadros. Ahora, lo terrible del caso, digamos, para el resto de los candidatos, es que no necesariamente el desgaste de Valdizón representa un aumento de las posibilidades del pelotón que le va siguiendo. ¿Es así? No hay quien capitalice ese desgaste de Valdizón. Y lo hemos visto a lo largo, inclusive lo podemos poner más elementos a la olla. Es la salida de Sinibaldi, digamos, la misma crisis, todo eso ha creado inclusive porcentajes que no han sido capitalizados por nadie. Y eso responde, uno, porque el pelotón que viene atrás viene muy atrás. No ha habido ninguno de ellos que se trate de pegar al pelotón que va adelante, y el voto, lo que se ha ido diluyendo. Han ido capitalizando 1 o 2 puntitos, a lo sumo 3. Personajes como Roberto González, Suri, el PAN, algunos otros, se ha ido diluyendo, y lo que ha ido creciendo obviamente es el antivoto, el voto nulo, el voto en blanco. Yo creo que ese es el gran capitalizador, digamos, de la decepción. Yo entiendo que estamos viendo las imágenes en el cuadro inserto en nuestra pantalla de los manifestantes cantando el himno nacional. Por el otro lado, sabemos que están coreando también eslogans o
frases en contra de la intervención extranjera, en clara alusión a la CICIG. ¿Qué significa para el líder antagonizar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en este momento? Bueno, creo que significa ir en contramensaje de lo que ha ido capitalizando con mucha fuerza en las últimas semanas. Es decir, esta es una señal, tiene aquí varias señales. Lo primero es una lectura, digamos, del fenómeno político absolutamente en términos muy simples, muy pragmáticos y de reto a la ciudadanía y estas corrientes que han ido creciendo. Lo otro es que también se están metiendo, digamos, inclusive al mencionar el pasado viernes un discurso al interior del partido, que fue la base para organizar esto, anti Estados Unidos. Significa también polemizar, digamos, con factores reales, no con poderes fácticos, que son los que están dentro, sino con los poderes reales que han determinado en buena medida la actual crisis. Entonces se ponen en contrapelo, es decir, ponerse contracorriente. Lo único que indica es la absoluta miopía, ceguera con la que tienen y están embelesados en una búsqueda porque no tienen alternativa B. ¿Pero tiene costo real eso para el líder? ¿O en realidad ya cuando estén en el poder van a poder recomponer sus relaciones con CICIG y con la Embajada de Estados Unidos? Es que me parece que independientemente de, vamos a ver, si ellos llegasen a ganar y capitalizaran todo el proceso de campaña que han desarrollado y el 14 de enero ellos tomaran posesión, me parece que el periodo, digamos, de gobernabilidad que ellos puedan tener es demasiado complejo. Va a ser un tiempo de gobierno demasiado, digamos, complejo en función de que van a tener una sociedad que hoy día está consciente de las demandas que está planteando, está claro de las faltas a las cuales ha incurrido el partido líder, y sobre todo tenemos a un actor que es la CICIG y que va a permanecer ejerciendo digamos, el acompañamiento a un ministerio público que está mandado a hacer ejercicios de investigación. Por tanto, me parece que no se va a ver beneficiado tampoco y que tampoco va a ser tan fácil poder recomponer o reconstituir, digamos, la buena armonía que podría tener el partido con la CICIG y sobre todo con la sociedad civil, ¿no? Ahora, Rubén, el tema es complejo. En el caso de la demos por sentado, supongamos que gana Manuel Valdizón la elección, que toma posesión el 14 de enero. Es decir, bueno, vamos a encontrar, como dices tú, un ministerio público, bueno, ya reloaded, como diría, claro, con una CICIG con 2 años, con un periodo más de 2 años de gobierno, hasta septiembre, bien entrado el periodo de gobierno de Valdizón. Pero por otra parte vamos a tener una Corte Suprema que ellos eligieron. Vamos a tener también, estamos viendo ya comenzando a ver cómo se van alineando los astros en el proceso para la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, digamos, entonces, sí, es probable que tengamos una persecución penal robusta y decidida, que no le tenga miedo a nada, pero por lo visto, líder va a contar con esa ambivalencia, con ese ánimo veleta que es de la Corte Suprema de Justicia, que se va para donde el viento sopla más fuerte. No, por supuesto, pero en esto nosotros como ciudadanos y nosotros como personas creyentes en el sistema político, en el Estado de Derecho, sí debemos de apostar a tener organicidad y tener coherencia y sobre todo mantener, digamos, esta lucha cívica por recuperar la institucionalidad del Estado. Debemos de aprovechar y echar mano de aquella institucionalidad que está también comprometida a construir. Y eso es en este momento una CICIG, con una institución, diría, con el más alto nivel de credibilidad hoy día en Guatemala, junto con el Ministerio Público, y me parece que juntos han demostrado hacer una dupla lo suficientemente intimidatoria, si lo queremos ver de esta manera, como para retorcerle tal vez el brazo a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia para que en realidad apliquen lo que en derecho corresponde. Renzo, líder prepara una segunda expresión pública, una manifestación. Se prevé para el próximo viernes, pero también es posible que den marcha atrás y que se conformen solo con la manifestación ordenada que hasta este momento se ha producido hoy frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Le conviene al líder hacer una nueva manifestación el viernes? Creo que en buena medida, si bien es un derecho y todo lo demás, creo yo que con lo que esta noche se puede visualizar, que todavía está evolucionando, creo que ahí hasta ahí lo dejaría, digamos. Creo que lo del viernes termina siendo
posiblemente, o cuando se den, porque están además jugando mucho con la incertidumbre, ¿no? Se puede ser una manifestación que además siendo con más gente, eso sí puede dar lugar a la intromisión, digamos, de otro tipo de actores, y eso sí nos puede poner en un escenario donde este país hoy por hoy, todo lo espontáneo en la Plaza Central, y esto que no es para nada espontáneo, requiere una chispita para que pueda prender, digamos. Entonces yo creo que lo del viernes animaría a los mismos dirigentes en mantener, digamos, un poco lo de la vigilia, extenderla, inclusive entrar a la noche, para que tenga más sentido, pero lo del viernes me parece a mí que ahí sí se podría ver que se trataría de retar a la ciudadanía. Entonces yo creo que eso es lo que finalmente no es deseable. No es deseable para el país, para la sociedad, pero tampoco para el propio sistema de partidos políticos, porque lo que apuestan líder y todos los partidos en general es que hagan elecciones. Y todo ese escenario de la viabilidad de las elecciones va tomando distancia, se va alejando en la medida en que este tipo de actos están ganando adeptos a la otra teoría, que es que no hayan elecciones, que hayan gobiernos de transición y todo lo demás. Esto que hace 2 o 3 semanas lo mirábamos mucho a la distancia, hoy lo vemos más cerca ante este tipo de manejos absolutamente de absurdos que cometen los partidos, como en el caso del líder. Hoy en un pronunciamiento público del senador Patrick Leahy, este senador, dirigiéndose al Departamento de Estado y al presidente Obama, les hacía una historia de la participación política de Estados Unidos en Guatemala. Pero al final lo que decía es que había que escuchar las voces de la sociedad civil guatemalteca que estaban empujando un cambio. Y además que estaban pidiendo la renuncia del general Otto Pérez Molina de la presidencia, y que a su vez la Constitución de la República y el sistema de leyes guatemalteco hablaba de, pues como dando a entender que esto no se iba a caer, sino que hablaba de la posibilidad de la conformación de un gobierno provisional. Digamos, en este sentido, ¿creen ustedes que al final se va a dar la renuncia de Otto Pérez Molina? Vea, a mí me parece que en la última semana, por lo menos, en las últimas 2 semanas, me atrevería a decirlo, en realidad se ha ido diluyendo de a poco la salida, digamos, la posibilidad casi concreta de la salida del presidente Otto Pérez, porque los focos de atención en realidad de la ciudadanía y muchos de los medios de comunicación han volteado más hacia lo que está sucediendo en el Congreso con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto nos ha generado un espacio de oportunidad, digamos, un espacio de movimiento político, y vemos que en las últimas 2 semanas el presidente Otto Pérez ya ha tomado nuevamente, digamos, alguna agenda mínima para atender y ya habla con más confianza frente a las cámaras. Sí, ha tomado, digamos, incluso se ha tomado el tiempo de casi de retar en algunas cosas o de enfrentar a algunos periodistas, cosa que no venía haciendo. Así que esto de trasladar los focos de atención hacia el Congreso le ha permitido a él liberarse un poco de la presión que tenía directamente sobre su salida. Y yo pienso que ahora mucho dependerá de lo que empiece a darse a partir de mañana en el Congreso con la discusión o el conocimiento o la aprobación por urgencia nacional de las reformas a la ley electoral. ¿Es previsible que el líder vote a favor de las reformas a la ley electoral? Ese creo que es el principal reto. Está claro que en la comisión técnica que se conformó ha trabajado de jueves hasta el día de hoy, el líder, digamos, le dio la espalda, y le ha dado la espalda consistentemente con declaraciones públicas, inclusive del propio presidente del Congreso, el diputado Rabé. Entonces creo que el principal reto tiene que ser a partir de mañana, en la sesión plenaria, que puedan comprometerse particularmente el Partido Patriota y el Partido Líder, que son las fuerzas pues todavía fuertes, digamos, en términos numéricos en el Congreso, especialmente el Líder, creo, y ahí donde viene la necesidad de tener un poco más de habilidad política por parte del partido. Dado lo que está sucediendo hoy en la Plaza Central, mi respuesta sería no, que no se va a comprometer con esto. Uno esperaría que haya un poquito de mínima inteligencia que permitiera demarcarse, de responder a un planteamiento puramente de protección, de protegerse ante tanto en contra del líder, y parte de la estrategia pudiera ser el respaldar la totalidad o buena parte de las reformas que la Comisión Técnica ha impulsado. Eso sería, creo yo, les ayudaría, les abonaría en sí mismo, pero para eso se requiere tener una capacidad de visión estratégica que hoy tal parece que está absolutamente fuera de lugar. Renzo, digamos, en este sentido, como abogado del diablo, yo te diría que sí ha habido un cambio de actitud del líder, porque por ejemplo, uno ve la actitud beligerante del jueves pasado, luego del anuncio de la presentación del antejuicio contra
contra Barquín, y luego va viendo uno cómo va evolucionando el discurso de ellos y la explicación de la razón de la manifestación. Es decir, habían hablado de una manifestación contra la CICI, habían hablado de una manifestación contra la Corte Suprema de Justicia, y luego al final se quedó en una cuestión en donde no hay ningún antagonista de esa manifestación, sino simple y sencillamente es hablar para que no se judicialice la política. Podemos ver eso como un cambio de actitud, como una comprensión de las nuevas realidades de parte del líder. Es que también podríamos pensar, digamos, pensando como abogado del diablo, de que los actos que se suscitaron ayer en la ciudad de Guatemala, de bloquear algunas entradas a la ciudad de Guatemala, puede ser, digamos, una primera evaluación de qué poder, digamos, ir a testear resultados, a qué tan receptiva podía estar la ciudadanía en la ciudad de Guatemala para tolerar un tipo de manifestaciones de estos. Y me parece que lo de ayer podríamos tomarlo como eso, una primera evaluación, un acercamiento, una aproximación de lo que podría suscitarse con un evento mayor de parte de ellos. La lectura que definitivamente tuvieron que haber tomado es que, bueno, la ciudadanía no está en condiciones de seguir tolerando ese tipo de actitudes que en los últimos tiempos algunos partidos políticos han aplicado, y aparte de esto, que los tiempos, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se han convertido en ojos naturales de vigilancia, digamos, que es tan fácil denunciar y controlar aquello que hace unos años, por ejemplo, para la época del Jueves Negro, no era tan fácil de hacerlo visible. Ahora sí, entonces es tan natural hacerlo evidente que terminan ellos desistiendo y tomando una medida tan extraña como hoy, no haciendo una vigilia, haciendo oraciones, cantando el himno nacional, una manifestación. A ver, Renzo, ¿por qué ese cambio de actitud del líder? Que incluso ha anunciado que va a apoyar los cambios a la reforma electoral. Perfecto, entonces si eso está sucediendo cabalmente, ahora hay que pasarlo de la calle, digamos, de esa especie como de comprensión a la fuerza, hay que pasarlo al seno político, al Congreso de la República. Digamos, hay una comprensión a la fuerza, digo, porque no es necesariamente un asunto que lo asuman como tal. Por lo menos yo tengo mis dudas al respecto. Ahora es el momento de traducirlo en dos cosas importantes: en la discusión en el Pleno y en votos. De lo contrario, lo de la ley electoral se puede convertir, digamos, ya lo es, un tema de agenda nacional importante y puede jugarles a ellos un efecto boomerang. Ahora, en términos prácticos, tampoco es que les afecte la ley electoral. Sí, bueno, sabemos que nunca un partido oficial... No, en el corto plazo. Sí, a corto plazo no. Sabemos que dentro de 4 años líder se va a reducir a su mínima expresión. Sí, sus diputados, bueno, salvo si se aprueba el aspecto del transfugismo en la ley de régimen interior del Congreso, tal vez se disminuirán a su mínima expresión o no se disminuirán, y el partido no tendrá luego de Manuel Valdés ningún otro candidato que presentar. Entonces, en realidad, digamos, las reformas de la ley electoral no le afectan. Pues digamos que ojalá ese entendimiento lo tengan, inclusive a aquellos políticos que quieran salir mínimamente, digamos, si no fortalecidos, por lo menos vivos de esta crisis del país, creo que es importante tener una capacidad de interpretación de que las reformas electorales les van a beneficiar, le va a potenciar al país, por supuesto, pero a ellos, a esta suerte de clase política que quiere transitar y no quiere ahogarse en medio de la crisis, le tiene que beneficiar. Pero insisto, para eso requiere una capacidad de entendimiento que creo yo que hoy nubilados por esos mecanismos de resistencia no terminan de ver. Señores, última pregunta. ¿Qué piensan ustedes de que el señor Barquín se presente a sí mismo como un émulo o un seguidor de Juan José Arévalo y que haya cartelones en la manifestación de hoy que hablen de Valdizón como alguien semejante a Jacobo Arbenz? Bueno, un absurdo. Totalmente, es decir, aquí estamos hablando de la comparación de cebos con mantecas, es decir, aquí estamos hablando de alguien que se formó, se dirigió, se convirtió en un líder político versus alguien que quiere tener una carrera, pero básicamente tomando por asalto el Estado y generándose un propio liderazgo de orden clientelar, patrimonialista y casi mesiánico. Así que estamos comparando, creo que dos sujetos con una historia enormemente inmensa de por medio. Sí, por supuesto, y me parece también que es parte de lo que mencionaba hace unos momentos, ya de falta de una estrategia para poder responder y atender estos señalamientos formales que tienen en contra y que tiene que hacer uso de cualquier de medida sensacionalista para recuperar algo de imagen positiva ante los medios y ante la ciudadanía. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Mi compañero Juan Carlos Sandoval nos cuenta ahora qué están diciendo en las redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Los mensajes nos plantea
hoy no es política, se está promoviendo un golpe de Estado con este tipo de comportamiento. En buenas impresiones se queda, ya que Villanueva retrocedió grandemente con él. El doctor Hernández, si líder ganara, nada garantiza que pueda terminar 4 años. El riesgo de un rompimiento constitucional es grande. Es cierto, tenía buenas al unirse al líder, pero perdió todo lo que había conseguido, es lo que nos dice Palma. Claudia nos plantea, no, ya es un tema que indigna y molesta mucho, ya no más líder engañado guatemalteco. Y Ana nos plantea una prueba de fuego para la justicia guatemalteca. ¿Qué tan independiente realmente es? Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Quédese con nosotros, tenemos una segunda entrevista junto a Gustavo Berganza y Juan Luis Font al volver a las 8:45.